Bien, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar ahora sí la exposición, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad ulceropéptica. Bien, la enfermedad ulceropéptica es una entidad clínica relativamente frecuente que se ve en los consultorios de gastroenterología y medicina general. Este tipo de afección se caracteriza por ser una entidad crónica, ¿no? Generalmente el paciente refiere sintomatología de mucho tiempo, ¿no? Meses, incluso años. Lo que se ha observado en los últimos años es que esta entidad clínica tiende a disminuir, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la exposición cuáles son los factores que pueden originar este tipo de entidad clínica. Se dice que para que se produzca una enfermedad tiene que haber un desequilibrio, ¿no? Entre lo que son factores protectores Doctora, de la disculpe, no mucosa. se está proyectando. Sí, recién voy a proyectar. Estoy haciendo una parte introductoria. Ya, entonces le decía, lo que se va a observar es un desequilibrio entre lo que son factores protectores y factores agresores de la mucosa. Cuando existe este desequilibrio, entonces se produce la lesión ulcerosa, que es una solución de continuidad. Con el transcurso de los años se ha visto también cómo se ha ido cambiando los conceptos, ¿no? En la actualidad el tratamiento es básicamente dirigido a los factores etiológicos más frecuentes. La posibilidad de reactivación de una lesión ulcerosa pues es muy bajo en la actualidad debido al tratamiento que se da a los factores etiológicos. Bien, voy ahora a comenzar a transmitir las imágenes. Quiero saber si es que logran compartir o logran ver. ¿Están viendo la imagen? Aún no, doctora. A ver, un ratito, por favor. Un ratito, no vayan a... Un ratito, por favor. Un momentito, por favor. Hay problemas para compartir, un momentito. Doctora, presione ocultar para que pueda ver el micro. ¿Están viendo la imagen? Sí, se ve, doctora. ¿Sí? Ok, ya. Entonces, vamos a comenzar.
con, les decía, la definición. Entonces, como les había dicho en la parte introductoria, esta es una enfermedad crónica. En la actualidad ha cambiado mucho los conceptos en cuanto a factores etiológicos y a tratamiento, ¿no? Entonces, la úlcera péptica se define como una enfermedad crónica de origen multifactorial, es decir, hay diferentes, digamos, factores que pueden determinar su origen, ¿no? Pueden ser factores exógenos como factores endógenos propiamente dichos. La localización de la úlcera péptica puede ser pues en estómago o duodeno. Generalmente la lesión ulcerosa es solitaria, es decir, generalmente es una sola lesión la que se encuentra en estómago o en duodeno. Una característica importante de la úlcera es que esta lesión, como mínimo, llega hasta la muscularis mucosal. Es decir, que puede entonces comprometer las diferentes paredes del estómago, como son capa muscular, incluso llegar a perforar y producir cuadros de abdomen agudo en algunos pacientes. En estas imágenes vemos entonces las diferentes localizaciones. En la parte izquierda ven ustedes el estómago, ¿no? Entonces la úlcera péptica puede estar localizada en cualquier parte del estómago, en fondo, en cuerpo, en antro, y un cuadro clínico diferente es aquella lesión que se produce a nivel de duodeno. La porción de duodeno generalmente comprometida con lesión ulcerosa es el bulbo duodenal, es decir, la región más próxima a píloro. En el lado derecho ven ustedes una gráfica en la cual lo que se trata es de resaltar lo que es, digamos, la profundidad de la lesión ulcerosa. Para hablarse de úlcera, entonces, esta lesión, que es una solución de continuidad, básicamente, entonces, compromete mucosa, submucosa, llega hasta muscularis mucosae y en casos de complicación puede incluso producir perforación. No olvidarse, la lesión ulcerosa generalmente son solitarias, pueden estar en estómago, en duodeno, sobrepasan entonces la mucosa, muscularis mucosae, y en casos de complicación pueden producir perforación. Aquí tenemos otra imagen donde lo que se trata de resaltar entonces es la ubicación, ¿no? Puede ser en cualquier parte del estómago, y una de las complicaciones más temidas es la hemorragia digestiva. La otra localización de la úlcera péptica es a nivel de duodeno, en la primera porción, es decir, en bulbo duodenal. En la parte derecha de su equipo ven ustedes la imagen endoscópica, ¿no? El método de diagnóstico de la úlcera péptica es procedimiento de endoscopía. El procedimiento de endoscopía me va a ayudar a determinar la localización de la úlcera, el estadio en que se encuentra y la toma de biopsia si es necesario. Ahí ven ustedes una imagen endoscópica donde ven ustedes que las úlceras pues generalmente son de forma redondeada u ovalada, ¿no? Ven en la parte concéntrica que los márgenes pues son hiperémicos, los bordes bien delimitados, eso se diferencia de un cáncer gástrico, ¿no? Como cuando vean imágenes de cáncer gástrico muchas veces puede dar imágenes similares a una úlcera, pero los bordes no están bien precisos, son bordes irregulares. La parte central es la fibrina, ¿no? La lesión que ven ustedes ahí como una capa blanca, esta es una úlcera que está en estadio de cicatrización. Entonces la endoscopía me permite entonces localizar, ver las características de la lesión ulcerosa y hacer la toma de biopsia. ¿Por qué es importante tener este concepto de qué cosa es una úlcera? Porque debemos saber diferenciarlo de lo que es una erosión, de lo que es una ulceración o lo que es lo mismo, lesiones agudas de mucosa. Todos estos términos son sinónimos. Cuando ustedes agarren un informe o lean un informe y el médico ponga diagnóstico lesiones erosivas de mucosa gástrica o ulceraciones de mucosa gástrica o lesión aguda de mucosa gástrica
o lesión aguda de mucosa duodenal, que es en la parte inferior, LAM, que es, digamos, las siglas de lesión aguda de mucosa gástrica, y LAM, que es lesión aguda de mucosa duodenal. Todos estos términos son similares. ¿Y qué cosa indican? Indican también la pérdida de una solución de continuidad a nivel de la mucosa, pero la diferencia entre la úlcera es que las lesiones erosivas solamente comprometen la parte superior de la mucosa, es decir, el epitelio. Las lesiones erosivas o ulceraciones o lesiones agudas, al igual que la úlcera, pueden estar localizadas en estómago o pueden estar localizadas en duodeno. Pueden dar un cuadro, digamos, clínico muy similar a la úlcera, pero la diferencia es el tiempo. Estas lesiones generalmente son agudas. Una característica importante de las erosiones, entonces, es que son lesiones superficiales con proveniente en la mucosa, cicatrizan rápidamente con restitución del epitelio. Entonces, no olvidarse que estas lesiones también pueden producir cuadro de hemorragia digestiva como complicación, al igual que la úlcera, ¿no? Pero la diferencia es que estas lesiones no sobrepasan entonces la mucosa, por consiguiente no producen perforación. Aquí tenemos nosotros una gráfica para tratar de entender lo que les estoy diciendo, ¿no? Ven ustedes lo que es una úlcera, es una lesión profunda, ¿no? Que, digamos, logra a pasar lo que es la capa muscular, la serosa, puede producir perforación. En el lado superior derecho ven lo que es una erosión, muy no sobrepasa la mucosa. Se dice que una erosión puede cicatrizar en 24 a 48 horas y puede producir cuadro de hemorragia. Las lesiones erosivas son bastante frecuentes en cuerpos que han consumido antiinflamatorios. Por eso cuando llega un paciente a emergencia debemos de tratar de hacer la endoscopía lo más rápido posible, porque muchas veces se pierde tiempo en tal vez ampliar datos, pedir exámenes, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio de endoscopía, podemos nosotros observar de que no hay nada en el estudio endoscópico. ¿Por qué? Porque las lesiones erosivas ya cicatrizaron, ¿no? Entonces, es por eso que se dice que el estudio endoscópico en un paciente con hemorragia digestiva, una vez estabilizado, debe realizarse lo más rápidamente posible para determinar si son lesiones erosivas o es una úlcera. La úlcera demora en cicatrizar, demora semanas, ¿no? En cambio, las erosiones, básicamente, como les digo, pueden cicatrizar rápidamente. 24 a 48 horas, hago la endoscopía y no encuentro nada, y ya me quedo con la duda de si fue hemorragia digestiva alta o no, o hay otro tipo de lesión vascular que está produciendo sangrado en el paciente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacer las endoscopías rápidas en los pacientes, porque las erosiones cicatrizan rápidamente. Ahora hablando básicamente de lo que es úlcera péptica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Se dice pues que casi el 60% puede estar debido al consumo de antiinflamatorios, más del 80 a 90% como factor etiológico Helicobacter pylori. Entonces, estos dos factores, Helicobacter pylori y consumo de AINES, representan entre el 80 a 90% como factores etiológicos de la úlcera péptica. Otro factor que puede originar la presencia de lesiones ulcerosas es el estrés traumático, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Tenemos, por ejemplo, pacientes críticos con TEC severo, ¿no? Los cuales pueden presentar úlcera de Cushing, o pacientes grandes quemados que pueden presentar la denominada úlcera de Curry. Entonces, en estos pacientes muchas veces se puede presentar cuadros de lesión ulcerosa y el paciente puede debutar con hemorragia. Entonces, al referirme al estrés traumático, no me refiero al estrés de la tensión nerviosa, la preocupación, sino son pacientes que están sometidos a un estrés muy severo, ¿no? Que puede implicar, pues, pérdida de una gran cantidad de volemia, ¿no? Y esto conlleva entonces a la formación de lesiones ulcerosas.
¿Existen factores de riesgo que pueden originar problema de úlcera? Sí. Por eso las historias clínicas en gastroenterología tienen que ser bastante completas, no solamente en base a lo que es enfermedad actual, sino antecedentes en el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están implicados en el desarrollo de la úlcera péptica? Tenemos los hábitos nocivos. Dentro de estos el tabaco, el alcohol, el uso también de drogas, ¿no? Heroína, el crack, todo eso también está demostrado que pueden producir deseo canceroso. Factores genéticos sí relacionados con grupo sanguíneo O, grupo sanguíneo A, enfermedades, antecedentes de patologías pulmonar obstructiva crónica, pacientes con antecedentes de cirrosis, insuficiencia renal, enfermedad, digamos, de tipo enfermedad de reflujo. Entonces ven ustedes cómo estos datos van ayudando a precisar, ¿no?, la presunción diagnóstica de un paciente que tiene síntomas típicos de un cuadro de úlcera péptica. En cuanto a epidemiología propiamente dicho, se dice pues que la úlcera de duodeno es mucho más frecuente que la úlcera de estómago, ¿no? Hay una relación de 4:1, más frecuente en comparación de sexo. En los últimos años se ha visto pues una gran disminución de este tipo de patología, ¿no? Se dice, uno, que puede ser, bueno, por la utilización de métodos de diagnóstico mucho más precisos, como son la endoscopía, la evaluación de mucosas gástricas que tienen cierta característica de ser mucho más susceptibles a enfermedad ulcerosa, entonces al paciente se le va, digamos, indicando medidas de prevención, ¿no? Sería uno de los factores que disminuye. Otro, también se ha demostrado un 90%, digamos, se hablaba antes de recurrencia. Esta recurrencia de la úlcera ha disminuido, menos del 60%, nos hablan de 40%, ¿no? Se dice que una úlcera, una vez establecido el diagnóstico, sobre todo si es secundario de Helicobacter pylori, esa úlcera es muy difícil que recurra nuevamente. Si yo tengo un paciente con úlcera con Helicobacter pylori, no doy tratamiento de Helicobacter pylori, esa úlcera se va a reactivar con mucha posibilidad, hasta más de un 80% al año, 90% a los 2 años. Si yo tengo el diagnóstico de una úlcera péptica y doy inhibidor de bomba, voy a cicatrizar la úlcera. Pero si ese paciente tiene Helicobacter pylori, la posibilidad de que esa úlcera se reactive es muy alta, ¿no? Y una, digamos, reactivación de una úlcera péptica conlleva pues a riesgos, ¿no? Ya les he dicho que la úlcera péptica, una de las complicaciones más temidas es la hemorragia. Les he dicho que en el caso de la úlcera péptica puede haber la complicación de perforación, entonces la perforación también es otra complicación que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces en la actualidad se ha visto, vuelvo a repetirles, que la incidencia de recurrencia ha bajado. Este cuadro clínico también a nivel mundial se ha demostrado que extiende también a nuestros entornos. Lo que sí se observa son casos nuevos, ¿no? Y esto justamente por el uso de antiinflamatorios y la infección de Helicobacter pylori. En poblaciones subdesarrolladas, la presencia de Helicobacter pylori, bueno, varía, pues, ¿no? Hay unos estudios que hablan del 70%, otros hablan de 80%. Helicobacter pylori es una bacteria que está relacionada, pues, a gastritis crónica, a úlcera y a cáncer gástrico. En cuanto a la úlcera duodenal propiamente dicha, ya les he dicho, es más frecuente entonces en poblaciones jóvenes. La úlcera duodenal es importante en poblaciones jóvenes, ¿no? Entre 25 a 55 años, mientras que la úlcera gástrica más desde poblaciones adultas a poblaciones seniles, ¿no? Es mucho más frecuente. Un dato importante en cuanto a la úlcera duodenal en poblaciones jóvenes es que muchas veces es asintomática. Hay pacientes que llegan a la emergencia, pues, personas jóvenes con cuadros de complicaciones, hemorragia digestiva, y ustedes le preguntan sobre antecedentes de uso de medicamentos, consumo de licor, drogas,
molestias crónicas de ardor de estómago y el paciente niega todo. Entonces, se ha demostrado que lamentablemente en la población joven es frecuente entonces la presentación de úlcera renal que debuta con cuadros de hemorragia de intestino. ¿Qué tiene que pasar para que un paciente sufra de úlcera? ¿No? Se dice que para que un paciente sufra de úlcera tiene que haber un desequilibrio. Aquí hablamos de la fisiopatología, ¿no? Para que no haya lesión ulcerosa, tiene que haber un equilibrio entre lo que son factores protectores de la mucosa gástrica y lo que son factores agresores de la mucosa gástrica. ¿Qué cosas son factores protectores? Los factores protectores son aquellos que me van a permitir tener una mucosa sana, una mucosa indemne, una mucosa resistente a lo que son los factores agresores. Los factores agresores de la mucosa pueden ser exógenos y endógenos. Los factores agresores endógenos, es decir, que producen nuestro propio organismo, está representado por el ácido clorhídrico. Sí. Si existe un aumento de secreción o producción de ácido clorhídrico, por ejemplo, en el caso de Sjögren-Elson, ¿no? Que es una enfermedad que se caracteriza por hay una superproducción de ácido clorhídrico, conlleva pues a que se afecte la resistencia a la mucosa y se produzcan numerosas úlceras, ya no solamente una, ¿no? A veces hay 3, 4 úlceras en estómago, hay úlceras en duodeno, en bulbo, segunda, tercera porción del duodeno, entonces son múltiples lesiones ulcerosas producidas entonces por el aumento de producción de ácido clorhídrico. Pero así como existen factores endógenos, existen también factores exógenos que conllevan al desequilibrio pues, de este, digamos, estado de mucosa sana, ¿no? Por ejemplo, el consumo de antiinflamatorios, consumo de aspirina, consumo de licor, consumo de determinados tipos de antibióticos que son gastroenterológicos, ¿no? Por ejemplo, los nitrólicos, ¿no? Tenemos analgésicos potentes, ¿no? Por ejemplo, los ketorolatos también son gastroenterológicos. De la misma manera, entonces, ¿cómo vemos que hay factores que van a implicar, entonces, que se altere este estado de equilibrio? Otro factor exógeno que hay que mencionar es la presencia del Helicobacter pylori. Todos sabemos que el Helicobacter pylori es una bacteria floral, negativo, que ingresa por vía oral, que transmite de persona a persona. Entonces, y mucho más frecuente en poblaciones subdesarrolladas. En países desarrollados, la presencia del Helicobacter pylori puede ser hasta de 1 a 2%. En países subdesarrollados, como el Perú, ¿no? Hablan de estudios de que puede ser 70 a 80%, ¿no? Entonces, es completamente diferente, ¿no? En poblaciones subdesarrolladas, pues, los sistemas sanitarios son pésimos, ¿no? No existe agua potable. Ustedes ahora que han visto este periodo lamentable de la pandemia, pues, se ha observado, ¿no? Lamentablemente, las características de nuestra población, de recursos, ¿no? Mucha gente no tiene agua, digamos, se abastece de cisternas, ¿no? Entonces, todo esto conlleva, pues, a una serie de factores que implican la presencia de Helicobacter pylori como factor etiológico en lo que es gastritis y enfermedad ulcerosa y, lamentablemente, en cáncer gástrico. Entonces, cuando tenemos una persona sana, tenemos este equilibrio, ¿no? Mucosa resistente y factores agresores endógenos y exógenos equilibrados. No hay enfermedad. Pero cuando hay una alteración, entonces aumentan los factores agresores endógenos, exógenos y la balanza se inclina y se produce una enfermedad ulcerosa. Aquí hacemos un recordarles de cómo se produce el ácido clorhídrico. Sabemos que el ácido clorhídrico se produce en las células cariotales, ¿no? Los hemorrágicos. El ácido clorhídrico está estimulado por una serie de procesos, ¿no? Esto está regulado en primera etapa por el gas, ¿no? Hay un estímulo,
cerebral, estímulo visual, ¿no? Estímulo olfativo, que conlleva entonces a la producción de ácido clorhídrico por estímulo de la acetilcolina, ¿no? Tenemos el ingreso del alimento, ¿no? La distensión del alimento una vez que uno ingiere el bolo alimenticio, llega a la cavidad gástrica, esta se distiende, esto entonces conlleva a la producción de gastrina como un estímulo para la producción entonces de ácido clorhídrico. De la misma manera el estímulo de la producción de histamina. Entonces, todos estos son, digamos, estímulos de la producción. En la célula parietal existen entonces receptores, ¿no? De acetilcolina, gastrina, histamina, que van a entonces llevar por la vía de la proteasa la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Es decir, la bomba de protones para la liberación de iones alrededor. Esto porque es importante en nuestra vida. Porque al hablar de tratamiento, ya nos estamos yendo al tratamiento, pero es importante aquí mencionarlo, ¿no? Ustedes ya han escuchado hablar de tratamiento con ranitidina, tratamiento con inhibidores de bomba, ¿no? Ya han hecho ya la clase de gases. Entonces, cuando nosotros damos tratamiento con bloqueadores H2 de la histamina, entonces estamos trabajando, ustedes miren a qué nivel de la célula, ¿no? Estamos solamente trabajando a nivel de un receptor. Mientras tanto queda libre los receptores de acetilcolina y gastrina, es decir, el paciente por más ranitidina que le dé, siempre va a tener un mínimo de producción de ácido. En cambio, los inhibidores de bomba básicamente actúan a miren ustedes, a nivel de los microtubules, ¿no? A nivel del sistema ATPasa y conlleva entonces al bloqueo de la producción de ácido, ¿no? Bloquea entonces la producción de ácido clorhídrico y es por eso con estos medicamentos modernos, que son los inhibidores de bomba, que produce pues una cicatrización rápida, una mejoría clínica evidente en el paciente, ¿no? Entonces, este gráfico es importante para que podamos ver a qué nivel actúa cada medicina. Aquí tenemos una mucosa gástrica sana, ¿no? ¿Qué cosa me permite a mí que mi mucosa gástrica sea indemne, que no sea afectada por factores exógenos, por factores endógenos, ¿no? Tenemos el revestimiento de la capa de moco, tenemos el bicarbonato, tenemos la replicación celular, tenemos la irrigación sanguínea. Todo esto conlleva entonces a yo tener una mucosa sana, ¿no? Que resiste a lo que son factores exógenos y factores endógenos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica está representada pues, los iones de hidrógeno del ácido clorhídrico, ¿no? Que no pueden pasar la barrera de moco, la pepsina que tampoco pasa la barrera de moco. Si lograra pasar el ácido clorhídrico, inmediatamente el bicarbonato va a actuar y lo va a contener. Esto me permite a mí tener una mucosa sana. Uno de los representantes importantes en lo que es el equilibrio de la mucosa es la presencia de prostaglandinas. Las prostaglandinas son compuestos pues, que permiten entonces la producción de moco, la producción de bicarbonato, que haya una buena replicación celular y que haya un buen aporte sanguíneo. Cuando hay deficiencia de prostaglandinas, se afecta entonces todo lo que implica medidas de protección de la mucosa gástrica. Al comenzar la teoría les dije que uno de los factores importantes en la producción de la úlcera péptica eran los antiinflamatorios no esteroideos. Y los antiinflamatorios no esteroideos actúan justamente inhibiendo la producción de prostaglandinas. Entonces, al inhibir la producción de prostaglandinas, miren ustedes todo lo que se afecta a nivel de la mucosa. Se afecta la producción de moco, se afecta la producción de bicarbonato, se altera la replicación celular, es decir, esa célula no se puede, es dañada y no se puede replicar rápidamente, se altera el aporte sanguíneo.
Es por eso que cuando damos antiinflamatorios, el paciente pues comienza a quejarse de molestias gástricas, ¿no? Y como le decía, es uno de los factores etiológicos más frecuentes, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, acá en nuestro país, ¿no? Que el expendio de los antiinflamatorios es libre. Uno va a cualquier farmacia y te venden antiinflamatorios, ¿no? El paciente mismo lo consume, se lo receta el amigo, el vecino, pero esto pues a la larga va a producir problemas, ¿no? Tal vez en una primera etapa tenga problemas de dermatitis aguda, erosiones, el paciente sigue tomando y se lleva esto a la enfermedad ulceroquística. Y aquí tenemos nuevamente lo que se había mencionado, lo que es los factores protectores, entonces están representados por el tipo de moco, el bicarbonato, la representación celular y así conseguido con la proteína. Todo esto entonces regulado por el. Aquí tenemos como la pepsina no llega a agredir a la célula, ¿no? Hay una buena capa de moco, ¿no? Entonces, esta es una protección preepitelial, ¿no? Entonces no agrede y por consiguiente no hay alteración en las mucosas, en el epitelio. En el gráfico hacia la izquierda ven ustedes en la parte superior ponen pH 2, que es el pH de la luz gástrica por la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, cuando llega a pasar un ion hidrógeno por el moco, este inmediatamente es capturado por el bicarbonato y descompuesto en agua CO2. De tal manera que no se daña entonces la pared epitelial del mucosa. Este es un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, es por eso que no se produce enfermedad ulceropéptica. Pero, ¿qué sucede cuando hay una enfermedad ulceropéptica? Generalmente por el consumo de prostaglandinas, como digo, que es uno de los factores o el correctivo del que ustedes lo utilizan, que es fundamentalmente una bacteria que también va a alterar lo que es los mecanismos de defensa del epitelio. Se altera completamente, no hay producción de moco, no hay producción de bicarbonato, no hay replicación celular. Entonces la pepsina ingresa y lesiona a las células epiteliales. Ingresa el ácido clorhídrico, ¿no? Y la célula del epitelio entonces va a estar en contacto con un pH 2, que es agresivo para la célula. Y es así como se produce entonces la enfermedad ulceropéptica. Entonces hay un desequilibrio producido entre factores agresores y factores protectores. Y no olvidarse que los factores agresores son exógenos y endógenos. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en una enfermedad ulceropéptica, ¿no? Y al hablar de síntomas, acá es importante recordar un concepto que ya lo deben haber revisado ustedes, ¿no? Que es la dispepsia, ¿no? La dispepsia, pues, es una manifestación, ¿no?, de molestia digestiva en el tracto superior, en el pedazo. Puede haber sensación de anemia, pesadez, dolor, náusea, vómito. La dispepsia es una entidad clínica crónica, ¿no? Tiene un tiempo mínimo de meses ¿Por qué les hablo yo de dispepsia? Porque muchas veces el médico, al hacer un interrogatorio, pone como diagnóstico, ¿no? Paciente con dispepsia. ¿Pero qué tipo de dispepsia? ¿Orgánica o funcional? Entonces, al hacer ustedes la historia clínica, tienen que definir, ¿es una dispepsia funcional o es una dispepsia orgánica? Y eso va en base al interrogatorio, en base a los datos que ustedes van obteniendo al hacer la historia clínica. Entonces, en la úlcera péptica hablamos de una dispepsia de tipo orgánica, porque nos va a hablar de síntomas típicos que me van a permitir a mí diferenciar, ¿no? El paciente puede manifestarme un dolor generalmente localizado en la parte alta, es decir, en el pedazo. El dolor en la úlcera péptica puede ser dolor tipo quemazón, picurente, ¿no? El paciente les va a pedir, ¿no? Entonces, esa es la manifestación como lo refiere el paciente.
pero siempre localizada entonces en epigastro. Otro síntoma que puede referir el paciente es la sensación de distensión abdominal, ¿no? Se siente balonado, ¿no? Incluso les enseño, mire doctora cómo está mi abdomen, completamente hinchado. Plenitud precoz, ¿a qué se refiere esto? Al que el paciente come poco y siente como si hubiese comido bastante, ¿no? Se llena con poca cantidad. Y la plenitud precoz es un síntoma que puede estar muy frecuente y hay que tener cuidado porque este tipo de síntoma, les decía que puede ser muy frecuente en pacientes portadores de cáncer gástrico. En el cáncer gástrico, uno de los síntomas más frecuentes es entonces la llenura precoz o plenitud precoz. Es decir, el paciente come un poquito y se llena de eso. Anorexia, que es la falta de apetito, ¿no? ¿Qué sucede? Vamos a ver posteriormente cómo diferenciar la úlcera gástrica de la úlcera péptica, ¿no? En algunos casos el paciente no quiere comer porque el comer le produce dolor, le produce molestia, entonces prefiere no comer. Y la anorexia o falta de apetito también es un síntoma frecuente en cáncer gástrico. Entonces hay que tener mucho cuidado en preguntar estos síntomas en el paciente. Las náuseas y los vómitos, que son síntomas no precisos, ¿no? ¿Por qué digo no precisos? Porque náuseas pueden presentarse por cualquier tipo de problema, ¿no? Ingesta de grasa, tensión nerviosa, ¿no? Pacientes gestantes, vómitos de la misma manera, ¿no? Puede ser problemas no específicos, ¿no? Vómito alimentario, vómito mucoso, vómito nervioso, puede ser ingesta algún tipo de medicamento o alimento, ¿no? Pesado en el paciente, o también puede ser manifestación general de un proceso infeccioso, ¿no? Entonces ven ustedes cómo los síntomas, digamos, son muy amplios y, digamos, tampoco no específicos directamente. La melena y la hematemesis también es otra manifestación, ¿no? Y ya implica una úlcera péptica complicada, ¿no? El sangrado de una úlcera puede ser moderado o severo, ¿no? Puede tener el paciente vómitos de sangre, requiere evitar como hematemesis o deposiciones mielopáticas como anemia. Aquí tenemos en el caso de la úlcera gástrica, cómo poder diferenciar entonces si estoy frente a una úlcera gástrica o una úlcera péptica. Miren ustedes, una forma práctica es, en la úlcera gástrica, el dolor es inmediatamente posterior a la comida. Entonces el paciente come y comienza a tener la molestia, ¿no? Comienza el ardor, las náuseas, pesadez, no se siente lleno, ¿no? Entonces aquí lo importante es que el paciente no se alivia con la comida. Y otro dato importante es que muchas veces el paciente se ha acostumbrado a tomar medicinas porque le dijo el vecino, ¿no? Y antes tomaba su antiácido, su milanta, su ciclip y mejoraba, pero ahora ya nota que no y por eso va al médico. Esto es importante porque existen casos en los cuales es al contrario, ¿no? El paciente come y siente que la comida le ayuda a disminuir la molestia. En cambio, en la úlcera gástrica no es así. ¿Por qué? Porque al ingresar el alimento, es decir, el bolo alimenticio a la cavidad gástrica, ¿qué sucede? Llega el alimento y inmediatamente comienza a activarse la serie de factores hormonales que se mencionaban, ¿no? Se produce la respiración en la zona gástrica, se producen los estímulos, ¿no? La acetilcolina, la histamina, ¿no? Y se va produciendo ácido, ¿no? Entonces, si hay una lesión misteriosa, el paciente no tiene molestia. Por eso el paciente dice, prefiero no comer, pero come inmediatamente comienza la molestia. Entonces, eso es característica de la úlcera gástrica, el ojo, porque el caso de cáncer gástrico también sucede lo mismo. En el cáncer gástrico el paciente come siempre el. Por eso le decía que el interrogatorio es muy importante, los antecedentes,
¿no? Preguntar sobre las funciones biológicas, cómo va el apetito, cómo va el peso, ¿no? Eso es importante. ¿Bien? Entonces, no olvidarse, en la úlcera gástrica el dolor hace que se exacerbe, ¿no? Es decir, aumenta el ardor en el paciente, aumenta la sensación de que quema el abdomen, ¿no? En la úlcera duodenal también es un dolor quemante, urente, ¿no? Ubicado también en la parte superior de la gástrica, pero aquí miren ustedes, el dolor puede ocurrir o empeorar cuando el estómago está vacío. Entonces, ¿qué hace el paciente? El paciente come porque siente que cuando come disminuye la molestia. ¿Ven cómo se diferencia una misma acción en dos tipos de entidades clínicas diferentes? ¿No? Mientras que en la úlcera gástrica el paciente siente más dolor al ingerir el alimento, en la úlcera duodenal es lo contrario. El paciente come y siente entonces que disminuye la molestia. Y el paciente calcula, ¿no? Doctora, yo como, estoy tranquilo. A las 2, 3, 4, 5 horas, otra vez comienza el dolor. ¿Y qué es usted? Vuelvo a comer. Entonces la característica de la úlcera duodenal justamente es esa, ¿no? Es un dolor rítmico. El paciente entonces come, disminuye, pasan 2, 3, 4, 5 horas, comienza el dolor, vuelve a comer. Y un dato importante en la úlcera duodenal es que el paciente se despierta en la noche. ¿Por qué? Nosotros en la noche dormimos en promedio de 6 a 8 horas. Bueno, también está estudiante es difícil, ¿no? Tener tantas horas de sueño, ¿no? A veces duerme 2, 3 horas, pero bueno. En estas 6 a 8 horas de sueño uno no ingiere alimento. Entonces comienza a producirse esa, digamos, sensación en el paciente del dolor quemante y urente, ¿no? Entonces uno le pregunta, ¿y el dolor lo despierta en la noche? Así es. Bueno, yo me acuesto a las 10 de la noche y de hecho a las 3, 4 de la mañana otra vez comienza el dolor. ¿Y qué hace usted? Ahora, como ya sé como el que pasa, comer algo, voy y me tomo un pedazo de pan, o me tomo un vaso de leche y otra vez se tranquiliza. Entonces en la úlcera duodenal es un dato muy importante, y hay que preguntar a los clientes. El dolor lo despierta en la noche. ¿Qué hace usted para disminuir eso? Entonces en la úlcera duodenal el dolor es rítmico, es crónico y es periódico. Por eso se dice que en la úlcera duodenal el dolor tiene la característica de ritmicidad, cronicidad y periodicidad. ¿Por qué se dice periodicidad? Por ahí hay épocas en las cuales tiene una manifestación mucho más frecuente, mucho más intensa y luego disminuye. Entonces, deben ustedes aprender para hacer sus historias clínicas adecuadas, sus interrogatorios adecuados. Entonces ya tienen ustedes que me van a permitir diferenciar si es una úlcera gástrica o es una úlcera péptica, ¿no? De localización a veces un cáncer gástrico, ¿no? Nunca se olviden, ¿no? De los que son los diagnósticos presuntivos y los diagnósticos diferenciales, ¿no? El examen clínico. ¿Cómo debe ser el examen clínico en el paciente ulceroso? Miren ustedes, generalmente es negativo en el ulceroso no complicado. El paciente me puede referir un dolor intenso, ¿no? Sí, doctora, vengo porque me arde mucho el estómago, no como y me arde mucho más. Bueno, ya, a ver, vamos a revisarlo, ¿no? Se le tiene que revisar completo al paciente para ver si hay signos de anemia, si hay signos de que el paciente adelgazado, si hay presencia de edemas, ¿no? Entonces, se me van a mí ayudar a orientar si estoy realmente frente a un problema ulceroso propiamente dicho o es otra cosa. Pero miren ustedes, en el paciente ulceroso, generalmente el examen es negativo en el no complicado, ¿no? A veces uno le examina al paciente, todo está bien, comienza a revisar abdomen, presión, epigastrio, no sé qué hacer, ¿no? Entonces no esperen a encontrar un examen, digamos, con mucha semiología, ¿no? Como podría ser en caso de una colecistitis, una sinusitis, una cosa.
Entre los test que hacen ustedes es el dato más frecuente, es lo que el paciente nos va. Entonces, muchas veces si yo tengo pacientes que pueden tener dolor a la presión, el dolor entonces se sitúa generalmente a la derecha de la línea media en el 20% de casos. O sea, el 30% de casos no lo encontramos. La exploración física, vuelvo a repetirles, es importante. El examen físico tiene que ser completo. Una preocupación que viene de que se queja de dolor en el examen solamente revisa abdominal, hay que revisar completo. Entonces la exploración física es esencial. Y sobre todo si estoy sospechando un cuadro de una úlcera péptica, tengo yo que tener cuidado en evidenciar signos de complicación de la úlcera. ¿Cuáles son las complicaciones de las úlceras? Vulnerables se mencionaban, una de ellas es la hemorragia, la otra es la perforación. Entonces, la taquicardia y el ortostatismo sugieren deshidratación. De repente es un paciente que está vomitando constantemente. El paciente se ve no hay evidencia de nada. Y en otros casos puede ser porque el paciente que se ha vomitado, que ha tenido un realmente el paciente ya está con una pérdida importante de contenido hemático y es por eso que el paciente está teniendo signos de descompensación, taquicárdica y ortostatismo. Al hacer la evaluación de abdomen deben ustedes, y eso es importante, que reconozcan cuándo es un abdomen quirúrgico, un abdomen no quirúrgico. ¿No? Entonces, eso siempre hay que evaluar en un paciente, ¿no? El abdomen quirúrgico, un abdomen tenso, sugiere perforación. Un abdomen sumamente distendido, con ausencia de ruidos hidroaéreos, con signo de Bloomberg positivo, signo de Rosen positivo, indica abdomen agudo quirúrgico. Este paciente probablemente esté perforado. Si tiene epigastral desde hace 5 meses, ha estado tomando inhibidores, ha estado tomando antiácidos, y ahora el paciente viene con probablemente que esa úlcera se haya perforado. El chapoteo o la succión o bazuqueo, ¿no? Es un signo en el cual yo qué cosa voy a ver en ese abdomen, que es un abdomen asimétrico. ¿Por qué? Porque esa cámara gástrica está distendida debido a que está llena de contenido, digamos, alimentario en el estómago, ¿no? Entonces, cuando yo examino al paciente, veo pues que la parte superior del abdomen está distendida. ¿Qué es el chapoteo, o succión o bazuqueo? Al colocar el estetoscopio en el epigastrio, hago un movimiento fuerte a nivel de la cadera o región torácica del paciente. Y al colocar el estetoscopio voy a sentir el borboteo como un frasco lleno de agua, ¿no? Entonces a eso se denomina chapoteo o succión o bazuqueo. Eso me indica entonces retención del contenido gástrico. Y probablemente si tengo un paciente con antecedente de úlcera, debo de pensar que este paciente se está obstruyendo. No olvidarse que el chapoteo o la succión o bazuqueo también puede estar presente en el cáncer gástrico, sobre todo en localización intraepilórica. Entonces ven ustedes cómo es importante tener todo esto presente para yo tener una buena pretensión diagnóstica. En un paciente con una úlcera benigna, no habrá una alarma con bastante diabetes, anemia, o tal vez en el caso digestiva, ¿no? Que no hagan pensando que no hay una úlcera complicada puede haber problema del dolor, las náuseas, los vómitos, pero el examen clínico no evidencia que se esté relajado, una alimentación, una alimentación internacional, ¿no? Esos datos a mí me ayudan. ¿Esto es una úlcera o esto es un problema de antecedentes?
antecedentes personales y familiares son importantes en la sospecha de una patología orgánica. Entonces aquí hay que preguntar, ¿no? Consumo de antiinflamatorios. A veces ustedes le preguntan, ¿ha tomado? ¿Cómo usted me dice? No, doctor, yo soy sano, no tomo nada. ¿Nunca ha tomado nada? Ah, doctor, aquí hace 5 días me dolía la cabeza y vino mi familiar y me dijo que tomara las pastillitas. A veces hay que decirle a los familiares que traigan, ¿no? ¿Qué cosas me han estado dando? Y sí, hay evidencia de consumo de AINES. Hábitos nocivos, consumo de tabaco, consumo de licor, ¿no? El tabaco actúa estimulando la producción de ácido clorhídrico. El licor es gastrolesivo de la mucosa gástrica. Y no olvidarse de preguntar sobre antecedentes, ¿no? ¿Usted alguna vez le ha diagnosticado úlcera? ¿Le han hecho estudio endoscópico? ¿Hay antecedentes familiares de úlcera en la familia? ¿Hay antecedentes familiares de cáncer gástrico? Entonces, todos estos datos a mí me van a permitir hacer entonces un diagnóstico presuntivo adecuado y un plan de trabajo adecuado. Y de la misma manera, con más datos que tengo, mis posibilidades de hacer mi diagnóstico presuntivo van a ser mucho más precisas. Signos de alarma, y aquí va lo que iba de los signos de alarma, ¿no? Cuando yo digo este paciente no es una úlcera benigna, acá hay algo más, por más que me digan que ha tenido úlcera, que no es endoscopía, que ha estado tomando medicamentos, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? Hay que preguntar, ¿no? El paciente, los familiares, ¿no? Pérdida de peso, ¿cuántos kilos ha perdido? ¿Y en cuánto tiempo? Vómito, tipo de alimento o elemento que vomita. No es lo mismo un paciente que me hable de vómito mucoso, vómito bilioso, que me hable de vómito alimentario, de comida retenida de varios días. Un vómito alimentario de comida retenida de varios días, me está hablando de un síndrome pylórico, que es frecuente en cáncer gástrico. Los problemas de disfagia, la dificultad para pasar el alimento, ¿no? De la boca al estómago, si esa disfagia es progresiva o no, y la presencia de hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo estos datos a mí me dicen, no, esto es una úlcera, no, acá hay algo más? Tiene piracracia, tiene, digamos, molestia de los estómagos, alimentos, de disminuir a veces alimentos, pero de decirme yo que alguien de tiene algo más, ¿no? Bien, entonces, al tener estos datos que son signos de alarma, entonces tendré que ampliar mis estudios. ¿Cuál es el método de diagnóstico ideal para un paciente en el cual sospecha de úlcera? Definitivamente es la endoscopía. La endoscopía es el método de estudio colostánico, ¿no? En el tierra, ¿no? Ahí se va a determinar la localización de la úlcera, la característica de la úlcera, en qué estadio está y la forma de ingreso. Toda úlcera gástrica tiene que ser biopsiada. Las úlceras duodenales no se biopsian porque la posibilidad de que una úlcera gástrica sea maligna es 1 en 10.000 casos. Y hablando propiamente de la úlcera péptica, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? Esto ya hemos hablado, hemorragia, la perforación y la fermentación. Habíamos visto que la úlcera es una solución de continuidad profunda, ¿no? Que sobrepasa la mucosa puede llegar hasta mezclar y puede sobrepasar, ¿no? La cirrosis y producir cuadros de cirrosis. Entonces, las complicaciones más temidas de la úlcera péptica son la hemorragia y la perforación. Estas básicamente se relacionan directamente con la ingesta de antiinflamatorios y son más frecuentes en los pacientes hemorrágicos.
La penetración de ustedes es una complicación que es difícil de diagnosticarla clínicamente, pero uno puede sospechar cuando la característica de la molestia en el paciente va perdiendo, ¿no? Digamos, la particularidad. Es decir, en el caso de una úlcera duodenal, el paciente les va a referir un dolor en epigastrio, tipo quemazón, diurente, constante, que cuando come disminuye. El paciente llega a la emergencia o llega al consultorio porque le llama la atención de que el dolor no disminuye con la ingesta de estos medicamentos. Y otra cosa importante es que el paciente le va a referir que el dolor se va hacia la espalda, a región lumbar. Entonces, en estos casos yo sospecho de que sea una úlcera penetral. Entonces se dice que la penetración solo puede reconocerse quirúrgicamente y en incluso cuando nosotros hicimos estudios en endoscópica, vemos que es una úlcera profunda, el diagnóstico dice que la razón de esta resonancia, la tomografía, nos puede ampliar un poco esta presunción. Y la definitiva, bueno, la forma de cómo reconocer que es directa, quirúrgica o comercial. Se estima que un 25% de las úlceras duodenales y un 15% de úlceras gástricas penetran en órganos vecinos, como hígado, esófago. Entonces, el característico es que el síntoma varía, se irradia generalmente parte posterior y no mejora con la entonces, aquí nuevamente se recalca que los datos clínicos como la inflamación, la rotación, el dolor previo, más la hospital, ¿no? Es decir, el paciente comía y disminuía el dolor, pero ahora no, es constante todo el día. Eso me habla de que la posibilidad de que esta úlcera entonces se esté complicando. Bien, entonces, en cuanto al diagnóstico. Entonces, no olvidarse de las historias clínicas completas, ¿no? En cuanto a antecedente de uso de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, ¿no? El examen físico tiene que ser completo. No olvidarse de datos que me indican alarma, ¿no? Es decir, esto no es una úlcera, esto es algo más, o esto es una úlcera que se está complicando, ¿no? La confirmación diagnóstica, les vuelvo a repetir, es mediante la endoscopía y la toma de biopsia. Y aquí se recalca al otro factor que condiciona más del 80 o 90% con el factor etiológico de la úlcera péptica, ¿no? Que es el hiperactivo. El hiperactivo dice que es una bacteria en poblaciones subdesarrolladas, y esto está relacionado a los bajos estados sanitarios, ¿no? No hay disponibilidad de agua potable, ¿no? Diferentes factores, desconocimiento de medidas sanitarias en la población, no hay una buena vigilancia. Entonces, está relacionado a la presencia de úlcera péptica y cáncer gástrico. ¿Qué otro método de diagnóstico existe? Ustedes ya han pasado por radiología, ¿no? Antes, pues, se hacía estudios radiológicos para diagnóstico de úlcera péptica, ¿no? Eran métodos mucho más fáciles de hacer y de bajo costo, porque cuando comenzaron a hacerse los estudios de endoscopía, pues todos los hospitales no disponían de equipos de endoscopía, ¿no? Con el método radiológico se podía presumir de que estábamos frente a una úlcera duodenal o úlcera gástrica, ¿no? Con sus características propias, ¿no? De la imagen famosa imagen de úlcera. Pero la endoscopía alta, vuelvo a repetir, es el método ideal, es más eficaz, es más seguro, permite entonces la visualización, la toma de biopsia y en muchos casos hacer control. Hablando de tratamiento
dirigido a lo que es la enfermedad ulcerosa. Entonces, ya hemos visto pues, que existen diferentes factores que pueden condicionar entonces la presencia de la enfermedad ulcerosa. Factores agresores endógenos, la fiesta vírico, la toxina, el virus, medicamentos intraquímicos, la anestesia, anestésicos, antiinflamatorios y antidepresivos, ¿no? Y la reducción de factores protectores, como son los efectos de moco, glucosinasa, las sensitivas, ¿no? Entonces todo esto hay que ir evaluando para pensar en qué tratamiento le vamos a dar. ¿Qué cosa ha pasado en los últimos 30, 40 años? ¿No? Durante las 3 últimas décadas del siglo XX hay una revolución en cuanto a tratamientos antibióticos. Antes, en la historia de la medicina, ¿no? Antes a los pacientes no había medicación, entonces se le daba dieta, porque ya se tenía el concepto de que había una hiperactividad en el paciente, ¿no? Entonces, porque se le daban las dietas, ¿no? Dietas especiales cada 3 a 4 horas, ¿no? Para tratar de mantener el paciente médico en el paciente. Después aparecieron los medicamentos, metilina, ¿no? Son medicamentos pues, que se utilizaron, hubo una gran boga en la utilización de este medicamento, pero luego se dejó de usar por los efectos secundarios que tenía, ginecomastia, disminución del libido, dolor abdominal. Entonces se va avanzando en lo que también son las farmacologías, ¿no? Porque cada vez aparecen nuevos medicamentos. La finalidad de los nuevos medicamentos es, uno, evitar efectos secundarios, 2, lograr disminución de la molestia en el paciente y tal vez lo más importante en el caso de la úlcera péptica es lograr una cicatrización rápida. Entonces en la actualidad trabajamos con inhibidores de bomba, ya les he explicado a qué nivel actúan. Se trabaja también con prostaglandinas sintéticas, en algunos casos hay pacientes en que hay que utilizar prostaglandinas sintéticas como el Citotec, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El costo y los efectos secundarios. Se trabaja con sucralfato, que forma una especie de una película que se adhiere a la lesión ulcerosa y la protege, ¿no? Contra la acción de las enzimas propias del estómago y los antiácidos. Entonces le decía yo que ha habido una revolución en cuanto a tratamiento, porque con el devenir de los años, pues, se descubrió que el Helicobacter pylori era una bacteria, ¿no? Que condicionaba la presencia de úlceras. Y al haber lesión ulcerosa, entonces las bacterias se tratan con antibióticos, ¿no? Entonces, hasta hace pues 40 años nadie pensaba, ¿no? 40, 50 años atrás nadie pensaba en tratar una úlcera con antibióticos. Nosotros hacemos el estudio endoscópico, se toman las biopsias, se hace el diagnóstico de Helicobacter pylori, tenemos que dar tratamiento por Helicobacter pylori, porque está demostrado que la posibilidad de recidiva de una lesión ulcerosa que no es tratada, la presencia de Helicobacter pylori es muy alta. Al año, a los 2 años, que ese paciente otra vez está con su problema de la úlcera y puede complicarse con hemorragia digestiva. Entonces aquí va lo que le decía, ¿no? La farmacia, ¿no? La farmacología va a lo que es aliviar el dolor, cicatrizar las lesiones cuanto más rápido sea posible. Y en las últimas décadas, pues, la erradicación de Helicobacter pylori, ya no se da la clase de Helicobacter pylori, han visto ustedes que existen diferentes, digamos, líneas de tratamiento, ¿no? Drogas de primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿no? Ya se está viendo que en el caso de Helicobacter, problemas de resistencia a determinado tipo de medicamentos, ¿no? Es decir, resistencia a antibióticos, por ejemplo, a la penicilina, a la penicilina. Entonces se va cambiando las líneas de tratamiento, ¿no?
últimamente ya tenemos casos en los cuales hay que tratar el Helicobacter pylori con levofloxacino, ¿no? Es así, con furazolidona, porque son medicamentos nuevos, son medicamentos no muy utilizados, ¿no? Porque las bacterias van adquiriendo resistencia. Entonces todo va evolucionando. Y aquí nuevamente para mencionarles que el Helicobacter pylori se encuentra asociado en el estrés con el 95 a 100% de las úlceras duodenales y con el 80 a 90% de úlceras gástricas. Entonces, se ha demostrado que el Helicobacter pylori es una bacteria que juega un rol muy importante como factor entonces que condiciona la pérdida de resistencia a la mucosa gástrica. La erradicación de la bacteria reduce entonces marcadamente la tasa de recurrencia, aumenta la tasa de cura de esta enfermedad. Doctora, disculpe que la Sí, interrumpa. Lo que pasa es que se escucha, o sea, no se le puede entender muy bien porque se escucha interferencia, así como un sonido así, shhh, así, y por eso es que justo le quería avisar porque tal vez mis compañeros, no sé si también les esté pasando lo mismo. Debe ser a mí. a ver, a ver, a ver. Voy a tratar de pegarme un poco más. A ver, un ratito. A ver, espero que ahora se escuche mejor. ¿Se escucha mejor o igual? Igual, doctora. Doctora, sí, igual. Hay interferencia. A ver, un ratito. Voy a tratar de... Un ratito, ¿ya? A ver, espero que se escuche mejor, no sé. ¿Se escucha mejor o igual? ¿Me escuchan? Sí, doctora, por ratos, creo que no es su internet, sino es su audio, que parece como si hubiera un sonidito y por eso no se le puede escuchar bien. A ver, voy a colocarme unos audífonos para ver si con eso mejora, ¿ya? Un ratito. Bien, le decía yo que... A ver, a ver. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora, doctora, ahora sí se mucho le escucha mejor. mejor. A ver, el Helicobacter pylori entonces se encuentra asociado en un estrés al 95% de úlceras duodenales, ¿no? Al hablar de Helicobacter pylori ya se les ha dicho pues de que esto tiende a presentarse. ¿Me están escuchando? No me escuchan, ¿no? Volvieron a Doctora, escuchar la no, volvió. interferencia, doctora. A ver, ahora nada.
¿Escuchan o no? ¿Escuchan? Sí, doctora, pero continúa el sonido que no permite que lo podamos entender. A ver, voy a tratar de pasar. Voy a tratar de subir un poco más el volumen, por favor, ¿ya? Ya estamos por acabar. Bueno, es una lástima que no se pueda escuchar bien. Bien, les decía que el Helicobacter pylori se encuentra asociado en un 95 a 100% de las úlceras duodenales, que tienen ustedes, y un 80-90% de las úlceras gástricas, ¿no? Se dice que para que haya úlcera duodenal tiene que haber metaplasia, es decir, el Helicobacter pylori tiene que haber pasado a duodeno. Y esta metaplasia conlleva pues a la producción de úlceras por el aumento de lo que es la producción de ácido clorhídrico. La erradicación entonces de la bacteria Helicobacter pylori disminuye marcadamente la recurrencia de la úlcera, ¿ya? Se ha demostrado que la población libre de infección de Helicobacter pylori no desarrolla úlceras. En países desarrollados, países europeos, en Estados Unidos, la incidencia de úlcera séptica es cada vez menor. El tratamiento de primera línea para la erradicación del Helicobacter pylori, eso ya lo han revisado o lo van a revisar, ¿no? Es la utilización de tratamiento triple, inhibidor de bomba y 2 antibióticos. En algunos casos se trata con tratamiento cuádruple con sales de bismuto. Los antibióticos se pueden ir modificando según haya resistencia o no. Antes se hablaba de tratamiento de 15 días. En la actualidad se ha demostrado que con un tratamiento de 10 días es suficiente entonces para erradicar el Helicobacter pylori. La aparición de drogas fuertes que disminuyen la producción de ácido clorhídrico, tenemos entonces los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces los inhibidores de bomba de protones han demostrado pues ser un tratamiento eficiente. ¿Cuál es el problema? Que el paciente se acostumbra a consumir crónicamente este tipo de medicamento. Si bien, digamos, los inhibidores de bomba van a condicionar una cicatrización rápida, la utilización crónica de inhibidores de bomba también tienen sus efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, al paciente hay que educarles y hay que decir por qué tiempo tiene que tomar el inhibidor de bomba. El ácido clorhídrico tiene una función, por algo Dios lo puso ahí, ¿no? Entonces ayuda a mejorar lo que es, digamos, la digestión de los alimentos. Se considera una barrera eficaz en cuanto a afecciones de tipo bacteriana, afecciones de tipo parasitaria, ¿no? Se habla también ahora de que los inhibidores de bomba, cuando se utilizan por mucho tiempo, alteran la absorción de calcio. Bien, ¿se utiliza o no tratamiento quirúrgico? Sí, el tratamiento quirúrgico es una alternativa, sobre todo en caso de complicaciones que no responden al tratamiento. Habíamos dicho que una de las complicaciones más temidas es la hemorragia. Nosotros en la actualidad disponemos de métodos endoscópicos terapéuticos, ya sea colocación de clips, escleroterapia y inyectoterapia. Pero hay casos en los que las hemorragias son reactivadas y son masivas. Entonces, en estos casos, tiene que el paciente ir a cirugía. En casos de perforación, en casos de obstrucción o síndrome pilórico, también el paciente tiene que ir a cirugía. En los casos de obstrucción por síndrome pilórico existen algunos hospitales que tienen dilatadores, ¿no? Para hacer precisamente la dilatación de obstrucciones pilóricas que se presentan en pacientes con úlceras duodenales crónicas. Es decir, son aquellos pacientes que tienen hace 10, 15 años una úlcera duodenal, toman la medicina, dejan de tomar, son generalmente bebedores crónicos,
A los 4 o 5 años nuevamente la úlcera. Le das tratamiento, vuelve a cicatrizar. Y cada cicatrización es un proceso de fibrosis del píloro. Entonces el píloro se va cerrando hasta que llega un momento en que no pasa el alimento. Es un cuadro pilórico, no por una neoplasia, sino por una úlcera duodenal fibrosada, es decir, un componente benigno. Y este paciente hay que hacerle endoscopía y la dilataciones endoscópicas. Pero como les digo, en todos los hospitales no disponen de estos accesorios, entonces en algunos casos hay que recurrir a la intervención quirúrgica. Entonces la cirugía sigue siendo un método de apoyo ante casos de úlcera péptica complicada. Entonces, no olvidarse, la cirugía viene a ser entonces dirigida a casos de complicación como hemorragia digestiva que no cede al tratamiento endoscópico, perforación si es indicación. En algunos casos se puede hacer la colocación de clip por vía endoscópica. Si no mejora, a cirugía. Y la obstrucción piloduodenal, que generalmente son pacientes, como les digo, de procesos crónicos, ¿no? Son malos pacientes en cuanto a aceptar el tratamiento, y con los años se cierra el píloro por fibrosis de la úlcera y este paciente también tiene que ir a cirugía o a una dilatación endoscópica. Intratabilidad clínica son aquellos pacientes en los cuales no aceptan el tratamiento, son pacientes de difícil manejo. Por ejemplo, fumadores crónicos, bebedores crónicos o pacientes psiquiátricos que hacen complicaciones de hemorragia digestiva. El paciente no se adhiere, no sigue el tratamiento, ¿no? Cada hemorragia es un riesgo para el paciente por el que está transfundiendo de sangre, ¿no? Ustedes saben que la sangre puede también, lamentablemente, pese a todos los controles que hace, puede transferir determinado tipo de patología, ¿no? En países avanzados, las transfusiones de sangre son casi extremadamente realizadas, ¿no? Justamente por esos riesgos de transferencia de diferentes tipos de enfermedades en periodos de ventana, como son la hepatitis B, hepatitis C, el VIH. Hemorragias se presentan, miren ustedes, en el 80% de casos requiere tratamiento endoscópico, ¿no? Tenemos entonces casos en los que el tratamiento endoscópico en una hemorragia digestiva secundaria, en una úlcera, se logra controlar. Pero como en medicina nada es absoluto, existen casos en los cuales el paciente sangra nuevamente y tiene que recurrirse entonces a tratamiento quirúrgico. Bien, entonces el tratamiento quirúrgico está reservado para casos no resueltos clínica y endoscópicamente. Son pacientes entonces con cuadros de repetición de problemas de hemorragia digestiva. Miren ustedes, esto representa 1 a 2% de casos. Hasta hace 30, 40 años, pues la cirugía era una alternativa muy frecuente en pacientes con hemorragia digestiva. En la actualidad no. ¿No? Es 1, 2% de pacientes con úlcera péptica que van a cirugía, porque ya tenemos tratamientos, Helicobacter pylori, ya sabemos que AINES es uno de los factores etiológicos, ¿no? Y tenemos lo que es endoscopía terapéutica. Entonces, todo esto ha conllevado a que la cirugía en caso de hemorragia digestiva esté muy limitada. Solamente se da en casos de perforación u obstrucción. Nuevamente hablamos de la perforación. Miren ustedes, corresponde a más del 50% de complicación de enfermedad ulcerosa. Cerca del 60% de esta se localiza en el duodeno y puede abrirse a cavidad libre, ¿no? Y ser obstruida por las mismas vísceras, ¿no? Entonces se convierte pues, en una lesión penetrada, ¿no? Procisión piloroduodenal, como les decía, ¿no? En pacientes ulcerosos crónicos, ¿no? Miren ustedes, en estos casos recurrimos al tratamiento quirúrgico. Doctora. ¿No? Sí, dime. Doctora, disculpe, se sigue escuchando los ruidos cuando usted habla.
Qué lástima, qué lástima. Yo no sé qué hacer. Qué lástima. No se puede. No se puede. Por más que me he puesto los audífonos, no se puede. Ya faltan 3 diapositivas para acabar. Ya, entonces, no olvidarse, la terapia quirúrgica solamente queda entonces enfocada a lo que es perforación y obstrucción pilórica. La intratabilidad clínica, como les decía, ¿no? Pacientes que son poco adherentes al tratamiento, que tienen problemas pues, de tipo psiquiátrico, fumadores crónicos, alcohólicos crónicos, entonces hay que dar la opción de terapia quirúrgica. Y aquí tenemos una imagen endoscópica de una úlcera duodenal, los bordes limpios, la fibrina limpia, eso me habla de una úlcera benigna en cicatrización. Y aquí tienen otra úlcera, esta es una úlcera gástrica, ¿no? Igual, bordes limpios, la fibrina sí está un poco sucia, parece que este paciente recién ha sangrado, pero es una úlcera bien delimitada, ¿no? Entonces esta también es un tipo de úlcera benigna. Entonces no olvidarse que la endoscopía es el método entonces de diagnóstico. Bien, eso es todo, es una lástima entonces que no se haya podido escuchar claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Qué lástima que no se haya podido escuchar bien. Como no hay preguntas, no tienen ninguna pregunta. Sí, qué lástima, sí veo sus comentarios, ¿no? De que no se escucha bien, pero como la proyección estaba en toda la pantalla, no he podido leer los comentarios, recién los estoy viendo. Bueno chicos, eso es todo. Y bueno, pues, gracias.